Imagina una noche oscura, un camino desierto y un hombre cargando un secreto que podría costarle la vida. Mi abuelo me contó una historia que guardó por décadas, algo que enfrentó para salvar a alguien que amaba, aun sabiendo que podía perderlo todo. No vas a crecer en la vida si no haces esto, me dijo, y esas palabras lo cambiaron todo para mí. ¿Qué hizo? Quédate hasta el final, porque esta historia te hará cuestionar qué estás dispuesto a cargar. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Cuéntame en los comentarios porque esto es solo el comienzo. Yo tenía apenas 15 años, sentado en el porche de la casa de mi abuelo, con el olor a café recién hecho mezclándose con el aroma húmedo de la tierra después de la lluvia. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y morado, y mi abuelo, con sus manos callosas sosteniendo una taza, miraba al horizonte como si pudiera ver algo que yo nunca vería. No era hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, cada frase parecía cargar el peso de toda una vida. Esa tarde, me miró a los ojos y dijo algo que nunca olvidé. No vas a crecer en la vida si no aprendes a cargar el peso de tus decisiones, pequeño. No lo entendí en ese momento. Pensé que era solo uno más de sus consejos enigmáticos, de esos que los viejos cuentan para parecer sabios. Pero años después, descubriría que esas palabras escondían una historia que nunca le contó a nadie. Una historia que cambiaría todo lo que pensaba sobre el valor, el sacrificio y lo que significa ser grande en la vida. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Cuéntame en los comentarios porque esta historia podría hacerte replantear todo. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas de la ventana, mi abuelo comenzó a hablar, como si un secreto atrapado por décadas hubiera encontrado por fin una forma de escapar. Me contó sobre el año de 1974, cuando tenía 25 años y trabajaba como mecánico en un pueblo olvidado en el interior. La vida era dura, el dinero escaseaba, y él soñaba con salir de ahí, construir algo más grande, tal vez abrir su propio taller, pero había un problema. Estaba atrapado. No por cadenas físicas, sino por una promesa que le había hecho a Mino Menacé, su madre en su lecho de muerte. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, le pidió que cuidara de su hermano menor, mi tío Juan, que tenía apenas 16 años y un carácter que desafiaba cualquier intento de control. Juan era el tipo de chico que peleaba con el mundo, que robaba manzanas en el mercado, que soñaba con escapar a la gran ciudad, pero no tenía la disciplina para llegar a ningún lado. Mi abuelo, entonces, sacrificó sus propios sueños para cumplir esa promesa, para ser el pilar que sostenía a la familia. La tensión en la voz de mi abuelo crecía mientras describía las noches en que Juan llegaba a casa golpeado, con los ojos hinchados por una pelea o con el olor a aguardiente impregnado en la ropa. Intentaba guiar a su hermano, le daba consejos, regañaba, suplicaba, pero nada parecía funcionar. Hasta que, en una noche de tormenta, algo pasó. Juan apareció en la puerta de la casa empapado, con sangre corriendo por el brazo y una mirada que mezclaba miedo y culpa. No dijo una palabra, pero mi abuelo lo supo de inmediato. El chico se había metido en algo serio. Había rumores en el pueblo de un grupo de contrabandistas que usaba a jóvenes para transportar mercancías ilegales. Juan, con su sed de libertad y rebeldía, había caído en su trampa. Mi abuelo no pidió detalles, solo tomó su chamarra, agarró a Juan del brazo y le dijo: «Vas a salir de esta, aunque tenga que cargarte en la espalda». En ese momento, tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de miedo y adrenalina. Mi abuelo descubrió que Juan le debía dinero a gente peligrosa, personas que no aceptaban un no por respuesta. Sabía que si no actuaba su hermano no sobreviviría. Entonces tomó una decisión que para muchos parecería una locura. Fue con los contrabandistas y se ofreció a trabajar en lugar de Juan, pagando la deuda con su propio esfuerzo. Él, que apenas tenía dinero para comer, que soñaba con una vida mejor,
Ahora se sumergía de cabeza en un mundo oscuro, arriesgando todo por un chico que parecía no querer ser salvado. Cada noche, regresaba a casa con el cuerpo agotado y el alma pesada, pero nunca dejó que Juan supiera hasta dónde había llegado para protegerlo. Cargaba el peso de esa decisión en silencio, como si fuera una carga que solo él podía soportar. Mientras mi abuelo contaba esta historia, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y dolor. Me dijo que, durante años, se preguntó si había hecho lo correcto. Después de todo, nunca cumplió su sueño de abrir su taller. La vida lo llevó por otros caminos. Se casó, tuvo hijos, formó una familia, pero aquel joven lleno de ambición nunca regresó. Aún así, no se arrepentía, porque al final, Juan cambió, se convirtió en un hombre de bien, se graduó, consiguió un trabajo estable y años después le confesó a mi abuelo que solo estaba vivo gracias a él. En ese momento, sentado en el porche, comencé a entender lo que quería decir con cargar el peso de tus decisiones. No se trataba de dinero, éxito o fama, se trataba de decidir qué es lo que realmente importa, incluso cuando el precio es demasiado alto. La voz de mi abuelo temblaba mientras seguía, como si cada palabra le doliera, pero al mismo tiempo lo liberara. Me contó que, durante esos meses, trabajando para los contrabandistas, vivió al límite. Cada entrega era un riesgo, cada noche una incertidumbre. Recordaba el sonido de las llantas en el camino de tierra, el olor a gasolina mezclado con el sudor frío que le escurría por el cuello. No podía contarle a nadie, ni siquiera a su prometida de entonces, mi abuela, que empezaba a sospechar por las ojeras profundas y las respuestas evasivas. Pero cargaba ese secreto como un juramento, porque sabía que, si flaqueaba, Juan podría pagar con su vida. Era como si hubiera hecho un pacto con el destino. Su libertad a cambio de la salvación de su hermano. Hubo momentos, confesó, en los que estuvo a punto de rendirse. Una noche, mientras cruzaba un terreno oscuro con un paquete en las manos, escuchó pasos detrás de él. Su corazón se aceleró pensando que era el fin. Pensó en correr, en abandonar todo, en dejar que Juan enfrentara las consecuencias. Pero entonces recordó el rostro de su madre, la promesa que le había hecho, y cómo Juan, a pesar de todo, seguía siendo solo un chico perdido. Se detuvo, respiró hondo y siguió caminando, incluso con el miedo palpitando en sus venas. Fue entonces cuando aprendió que crecer en la vida no se trata de nunca sentir miedo, sino de elegir seguir adelante incluso cuando todo dentro de ti grita que pares. Cuando la deuda finalmente fue pagada, mi abuelo regresó a casa como un hombre diferente. Estaba más delgado, más callado, con líneas en el rostro que antes no estaban allí. Juan, por otro lado, parecía haber despertado de una pesadilla. Nunca preguntó directamente qué había hecho mi abuelo, pero la forma en que miraba a su hermano mayor cambió. Había respeto, gratitud y tal vez un poco de culpa que nunca admitió. Mi abuelo no pidió reconocimiento, solo siguió adelante, reconstruyendo su vida con lo que quedaba. Un trabajo sencillo, una familia que cuidar y la certeza de que había hecho lo correcto. Pero, en ese porche, mientras me contaba esto, me di cuenta de que cargaba algo más pesado que cualquier deuda. El peso de saber que sus decisiones no solo moldearon su vida, sino la de todos a su alrededor. Me acuerdo de haber quedado en silencio por un largo rato después de que terminó de hablar. El cielo ya estaba oscuro, y las cintas estrellas empezaban a aparecer, como si fueran testigos de esa historia. Quería preguntar tantas cosas, pero las palabras no salían. ¿Cómo pudo soportar tanto? ¿Cómo no guardó rencor contra Juan, contra la vida, contra el destino que lo atrapó? Entonces, puso su mano en mi hombro y dijo: «Pequeño, la vida no te da trofeos por hacer lo correcto, pero te da paz, y la paz es lo que te hace crecer». Sentí un nudo en la garganta, porque, en ese momento, vi a mi abuelo no como el viejo de manos callosas, sino como un gigante, alguien que enfrentó el infierno en silencio para proteger a quien amaba.
Mirando hacia atrás me di cuenta de que esa conversación en el porche no fue solo sobre el pasado de mi abuelo, era una advertencia, un mapa para mi propia vida. Estaba en una etapa en la que quería todo rápido, éxito, dinero, reconocimiento. Pero sus palabras me hicieron cuestionar qué estaba dispuesto a cargar. ¿Tendría el valor de tomar una decisión que me costara tanto? ¿Entendería como él lo entendió, que crecer en la vida no se trata de lo que conquistas, sino de lo que estás dispuesto a sacrificar por algo más grande que tú mismo? Mientras pensaba en eso, él se levantó, tomó la taza vacía y entró a la casa, como si me hubiera dado no solo una historia, sino una responsabilidad. Años después, ya adulto, me sorprendí revisitando esa conversación en el porche como si fuera una película que necesitaba ver de nuevo para entender. La vida me había arrojado a un torbellino, un trabajo que exigía más de lo que podía dar, cuentas que parecían no tener fin, y una sensación constante de que corría detrás de algo que no sabía explicar. Quería crecer, quería ser alguien, pero cada paso parecía dejarme más perdido. Fue entonces cuando la lección de mi abuelo comenzó a tener sentido, como una luz tenue que se enciende en la oscuridad. Me di cuenta de que, al igual que él, enfrentaba mis propias decisiones, pero, a diferencia de él, yo huía del peso. Quería el éxito sin el sacrificio, la gloria sin el dolor, y eso me mantenía pequeño. Una noche, mientras miraba el techo de mi departamento, incapaz de dormir, recordé una frase que mi abuelo citó esa noche, algo que dijo haber leído en un libro viejo. El hombre que no elige su carga nunca sabrá la fuerza que tiene. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Comencé a pensar en las veces que abandoné proyectos por miedo a fallar, en las relaciones que dejé enfriar porque requerían esfuerzo, en las oportunidades que ignoré porque parecían demasiado difíciles. Estaba eligiendo el camino fácil, el cómodo, pero en el fondo sabía que eso no me llevaría a ningún lado. Fue entonces cuando decidí hacer algo que mi abuelo habría hecho, enfrentar el peso de una decisión difícil. En esa época, tenía la oportunidad de cambiar de carrera, pero eso significaba dejar la seguridad de un salario fijo y sumergirme en algo nuevo, incierto, que requeriría noches sin dormir y un valor que no estaba seguro de tener. Recuerdo haber dudado, haber calculado los riesgos, haber escuchado esa voz en mi cabeza que me decía que me quedara donde estaba. Pero entonces, imaginé a mi abuelo, joven, caminando por caminos oscuros para salvar a su hermano, sin garantías, sin aplausos, solo con la certeza de que era lo que debía hacerse. Respiré hondo y decidí cargar el peso. Firmé mi renuncia, me inscribí en cursos y comencé a construir algo desde cero, incluso con el miedo apretándome el pecho. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Había días en que dudaba de todo, en que el dinero apenas alcanzaba para las cuentas, en que me preguntaba si había tirado mi vida por la borda. Pero, poco a poco, comencé a ver resultados. Un cliente por aquí, un proyecto por allá, una sensación de propósito que nunca antes había sentido. Y más importante, comencé a sentir una paz extraña, como si, al cargar esa carga, finalmente estuviera descubriendo quién era. Mi abuelo tenía razón. Crecer no se trata de lo que ganas, sino de lo que enfrentas. Cada decisión difícil era como un ladrillo, construyendo no solo una carrera, sino un hombre más fuerte. Ahora mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la historia de mi abuelo no era solo sobre él o sobre Juan. Era sobre todos nosotros. Todos tenemos nuestras propias cargas que llevar. Una promesa, un sueño, una responsabilidad, un dolor. Y la diferencia entre quien crece y quien se queda estancado es simple. Es el valor de mirar esa carga y decir, la voy a llevar, no importa cuánto duela. Sentado aquí, contándote esta historia, me pregunto, ¿cuál es la carga que estás evitando? ¿Cuál es la decisión que sabes que necesitas tomar, pero que te asusta tanto que finges que no existe? Porque créeme, es solo cuando la enfrentas
que la vida comienza a mostrarte de qué eres capaz. A veces pienso en mi abuelo, y en qué diría si me viera hoy, navegando por este mundo tan diferente al suyo. Me pregunto si sabría cuánto resuenan aún sus palabras en mí, como un tambor que no deja de sonar. Después de tomar la decisión de cambiar de carrera, la vida no se volvió más fácil, pero se volvió más clara. Cada obstáculo, cada noche sin dormir, cada momento de duda me hacía recordarlo, caminando por esos caminos oscuros, sin saber si regresaría a casa. Y de alguna manera, eso me daba fuerza. Comencé a entender que cargar el peso de las decisiones no se trata solo de enfrentar grandes momentos de crisis, como él enfrentó con Juan. A veces, se trata de las pequeñas decisiones diarias. Levantarte temprano, seguir adelante incluso cuando nadie cree en ti, o decir no, cuando todo en ti quiere decir sí, solo para evitar un conflicto. Una de esas pequeñas decisiones vino meses después, cuando recibí una oferta tentadora para regresar a mi antiguo trabajo. El salario era bueno, la rutina conocida, y la seguridad parecía un abrazo cálido después de tanto frío. Pero mientras leía el correo con la oferta, sentí un vacío. Era como si pudiera escuchar a mi abuelo susurrando: «Vas a elegir lo fácil o lo correcto». Sabía que regresar sería traicionar todo lo que había construido, todo lo que estaba aprendiendo sobre mí mismo. Entonces, con las manos temblando, respondí rechazando la oferta. Cerré la laptop y sentí el peso de esa decisión presionándome, pero también sentí algo nuevo. Una confianza que no sabía que tenía. Era como si, al decir no, estuviera diciendo sí a algo más grande. Con los años comencé a darme cuenta de que el peso de las decisiones no es algo que cargas solo una vez. Es una práctica, un músculo que necesitas ejercitar todos los días. Hubo momentos en que flaqueé. Hubo veces en que elegí el camino más corto, solo para arrepentirme después. Pero cada vez que me sentía perdido, pensaba en mi abuelo, en cómo transformó la vida de Juan no con palabras, sino con acciones. Y eso me hacía recordar una cita que leí una vez, de un filósofo llamado Viktor Frankl. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir. Y en esa elección está nuestra libertad. Esa frase se convirtió en mi mantra, un recordatorio de que, incluso en los peores momentos, siempre tendría el poder de elegir mi próximo paso. Lo más increíble es que, al cargar estas cargas, comencé a notar cambios no solo en mí, sino en las personas a mi alrededor. Mi familia, mis amigos, incluso mis compañeros de trabajo, comenzaron a tratarme diferente. Veían a alguien que no se rendía, que enfrentaba las tormentas incluso cuando temblaba por dentro. Y sin que me diera cuenta, mi historia comenzó a inspirar a otros. Un amigo, que estaba atrapado en un trabajo que odiaba, me buscó para pedirme consejos. Dijo que veía en mí un valor que él quería tener. Me reí porque, en realidad, aún me sentía inseguro muchos días. Pero entonces me di cuenta. Crecer no se trata de sentirse invencible. Se trata de seguir adelante, incluso cuando no te sientes listo. Hoy, cuando miro el camino que he recorrido, veo que la lección de mi abuelo no era solo sobre valor o sacrificio, era sobre propósito. Él eligió cargar el peso por amor, por lealtad, por algo más grande que él mismo. Y al hacerlo, no solo salvó a Juan, sino que dejó un legado que cambió mi vida. Me pregunto, ahora, sentado aquí, contándote esta historia, ¿cuál es el legado que estás construyendo? ¿Qué decisiones estás tomando hoy que resonarán en la vida de alguien mañana? Porque al final, crecer en la vida no se trata de lo que acumulas, sino de lo que dejas atrás. Las marcas que haces en el mundo, las personas que ayudas a levantar, las cargas que eliges llevar. Nunca supe cuán profundo fue el sacrificio de mi abuelo hasta un día, años después, cuando encontré una carta amarillenta escondida en el fondo de un cajón viejo en su casa. Él ya había fallecido, y yo estaba ayudando a mi mamá a organizar sus cosas. La carta era de Juan,
escrita décadas atrás, poco antes de que se mudara a la ciudad grande. En ella, confesaba algo que mi abuelo nunca me contó. Esa noche de 1900 tormenta, cuando apareció ensangrentado en la puerta, no solo estaba en deuda con los contrabandistas, había traicionado su confianza, robado una parte del dinero para intentar escapar, y ellos no solo querían el pago, querían su vida. Mi abuelo, sabiéndolo, no solo pagó la deuda, sino que negoció con esos hombres peligrosos, ofreciéndose como garantía, sabiendo que, si algo salía mal, él sería el blanco. Nunca lo mencionó, ni siquiera a Juan, porque no quería que su hermano cargara con la culpa. Leer esas palabras hizo que mi corazón se detuviera. Mi abuelo no solo cargó el peso de la decisión, sino que cargó la muerte en la espalda para salvar a alguien que tal vez ni lo merecía. Esa carta lo cambió, todo para mí. Me di cuenta de que crecer en la vida no es solo enfrentar decisiones difíciles, sino hacerlo sin esperar reconocimiento, sin esperar que alguien entienda el tamaño de tu sacrificio. Mi abuelo vivió y murió con esa historia guardada en el pecho, y aún así, encontró paz. Me enseñó que el verdadero crecimiento viene cuando eliges cargar una carga, no porque sea justa, no porque sea fácil, sino porque es lo que debe hacerse. Y ahora me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos evitando nuestras propias cargas? ¿Cuántos de nosotros estamos huyendo de las decisiones que podrían transformarnos, solo porque tenemos miedo de lo que costarán? Mientras escribo esto, lo siento aquí de alguna manera, mirándome con esos ojos sabios como si dijera, pequeño, la carga no es el final, es el comienzo. Y eso es lo que quiero que te lleves contigo. La vida te pondrá frente a decisiones que parecen imposibles, que te harán temblar, que te harán querer correr. Pero, si eliges enfrentarlas, si eliges cargar el peso, descubrirás una fuerza que ni sabías que tenías. Y tal vez, solo tal vez, dejes un legado que alguien, algún día, encontrará en una carta amarillenta, en una historia contada, o en un momento que lo cambió todo. Si esto te tocó, es porque este video tenía que llegar a ti. ¿Has vivido algo así? ¿Alguna vez enfrentaste una carga que parecía demasiado grande pero que te hizo crecer? Cuéntalo en los comentarios porque tu historia puede inspirar a alguien más. Y si sentiste algo, suscríbete al canal. Pero solo si tienes el valor de cargar tus propias decisiones.